Bienvenidos a Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor, Gabriel Estrada. Y Rosa Contreras, y con esta alegría de siempre les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a su programa de Kairos, Tiempo de Dios. Kairos es el tiempo de Dios para proclamar y reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que desde ya les invitamos, hermanos, a que se queden con nosotros. Vamos a compartir, como siempre, el Evangelio del próximo domingo. También vamos a tener un momento de oración y juntos vamos a cantar alabanza a nuestro Señor. Así que sin más, comenzamos. Claro que sí, vamos a dar inicio a consagrándonos al Señor con una oración. Y en una actitud de oración vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios para darle las gracias por este día tan hermoso que nos ha regalado y para ponernos en sus benditas manos por este tiempo que nos permite tener. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gloria, te damos todo el honor, Señor. Tú eres santo y digno de toda alabanza. Hoy nos reunimos a tus ángeles en el cielo, a tus hijos aquí en la tierra, que te adoran frente al santísimo sacramento del altar. Alabado sea, Señor, hoy y siempre. Santo, 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 santo eres. Digno de gloria, digno de alabanza. Tú eres digno de todo honor. Bendito seas. Alabado seas, Señor. Santo, santo, santo eres, Dios. En esta tarde, Señor, te damos las gracias por este día en el que nos has permitido el don de la vida, en el que nos has colmado de bendiciones. En este día tan hermoso que nos has regalado un tiempo de trabajo, un tiempo para compartir alimentos, para disfrutar con nuestros familiares y un tiempo para disfrutar también y compartir con nuestros amigos. Desde ya, Señor, te pongo en tus manos a las personas que van a estar acompañándonos en esta transmisión para que desde ya nos tomes en tus benditas manos, Señor. Te presentamos nuestro corazón, Señor, te presentamos todo nuestro ser. Ponemos toda preocupación que traigamos, Señor, en tus manos y nos declaramos libres en tu bendito nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este momento. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Nos consagramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bien, hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes que en este momento se están conectando ya, ¿verdad? Hoy estaremos, como siempre, compartiendo, reflexionando el Evangelio ya de este próximo domingo, del domingo 25, ¿no? El número 25 del tiempo ya ordinario. Y estaremos dando lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Y desde ya les invitamos a que vayan escribiendo por allí en la parte de abajo sus intenciones, su necesidad de oración, para así al final, ¿verdad?, concluir con esto y poder orar con la oración, unos por otros. Así de que vamos a dar lectura en este momento al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Bien, y la palabra de Dios nos dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, escuchamos en este momento el Evangelio de San Marcos y
Este evangelista nos cuenta hoy en este momento, ¿verdad?, de que Jesús junto con sus discípulos atravesaban Galilea camino a Jerusalén. Y lo hacen de una manera pues muy reservada, que no quieren que nadie se entere, ¿no? Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a sus discípulos. Pues sabía muy bien que si no lograba grabar esas enseñanzas bien allí dentro de su corazón, pues él sabía que su misión no iba a poder perdurar, ¿no? Por eso los apartaba, les enseñaba de una manera especial y personal. Sabemos de que para Jesús los discípulos era su prioridad, siempre, ¿no? Los apartaba para tener esas grandes enseñanzas con él. Pues ya que por medio de ellos iba a seguir la evangelización. Así es. Entonces él estaba preocupado por enseñarlos para que todo eso se quedara grabado en sus corazones y después ellos pudieran poner, pues ahora sí, en práctica todas esas enseñanzas que él les había dado. Amén. Y el evangelio de hoy nos presenta, hermanos, este segundo anuncio de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús. Leyendo en esta parte del relato de San Marcos, está claro también de que Jesús y los discípulos, entre Jesús y los discípulos, hay un profundo distanciamiento interior. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿no? Como en el primer anuncio, los discípulos, dice, que compartíamos la semana pasada, cuando Jesús les relata, ¿verdad?, lo que va a pasar, dice que los discípulos quedaron espantados y con miedo de escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Porque a los discípulos pues realmente no les entraba en la cabeza lo que Jesús les decía. No lo entendían. No lo entendían y no eran capaces de entender y de aceptar también de que el Mesías, el enviado de Dios, iba a sufrir, iba a morir en una cruz. Era incomprensible, ¿verdad?, para ellos, casi imposible también entender la resurrección de Jesús. Amén. Nadie antes había resucitado, ¿no? Quizás ahora nosotros lo miramos de alguna manera diferente y lo entendemos, aunque quizás muchas veces no lo entendemos como debe de ser, ¿verdad? Nos cuesta, pero para ellos esto era algo nuevo, ¿no? No los alcanzaban ellos a entender. Y dice la palabra de Dios que aparte de que no lo entendían bien, por miedo también les daba miedo preguntarle a Jesús más sobre esto, ¿verdad? Sí, tenían miedo porque la otra vez también ya vieron cómo regañó a Pedro. Así es, ¿verdad? Ellos quieren, de cierta manera, no pensar, ¿verdad?, en la cruz. Esto no entra, pues, como digo, en sus planes, en sus expectativas. Y era como si, ¿verdad?, ellos ya supieran unas cosas muy graves y fueran a terminar enterándose por algo más peor, ¿no? Y como dices tú, quizás también ellos temían haber dicho, bueno, si la otra vez regañó a Pedro, ¿no? Sí, le dijo. Lo compartíamos la semana pasada. La semana ¿Qué le pasada. dijo? ¿Cómo le dijo? Retírate. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, quizás también los discípulos decían, bueno, si nos está hablando de todo esto y preguntamos, puede ser que nos vaya peor que a Pedro, ¿verdad? Sí. Entonces, también por eso quizás ellos se quedaron callados, ¿no? Pero ellos seguían soñando, ¿no? Con un Mesías glorioso, con un Mesías conquistador, aquel que iba a venir a liberar al pueblo, pues con armas, con un ejército, ¿verdad?, con gran poder. Un gran poder. Pero aún así, hermanos, aquí podemos ver cómo los discípulos pues muestran en sí una gran incoherencia. ¿Por qué? Nos damos cuenta, ¿no? En el evangelio del domingo pasado mirábamos cómo Pedro, inmediatamente después de haber manifestado su fe en Jesús y de haberle dicho, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, el Hijo de Dios. Después de esto, inmediatamente, él va y regaña a Jesús, ¿no? Lo decíamos, cómo lo reprende. No supimos qué es lo que le dijo, pero él no aceptaba esto, ¿no? Entonces, él no aceptaba de que Jesús iba a ser rechazado y que iba a ser asesinado. Pero aquí miramos algo muy importante, ¿no? Mientras Jesús les habla de la entrega, les habla de la cruz, de lo que estaba por esperar, por pasarle a él, por venir, ¿no? Ellos hablan de otras cosas. Dice la palabra de Dios que mientras ellos iban en camino, ellos hablaban, fíjense, de sus ambiciones. O sea, en el campo, mientras ellos iban en el camino, ellos iban discutiendo de quién va a ser el primero. El más importante. El más importante.
¿verdad? ¿Quién será el más importante? Quizás yo. ¿Quién será el más importante en el grupo? ¿Quién va a ocupar el puesto más grande, ¿no? Más elevado? ¿Quién va a recibir más honores? Ellos estaban mirando ya, pues, esa ambición de querer ser el más importante. Sí. Y los discípulos discutían, ¿no? Sobre quién era el más grande entre ellos. Pero Jesús, fíjense, Jesús viene y Él quiere servir y ellos solo piensan en mandar, ¿no? Aquí se viene a contradecir un poco el acto de los discípulos, ¿no? Jesús viene a enseñarnos a servir, pero los discípulos empiezan en tener poder para poder mandar, ¿no? Sí. Por eso es que Jesús se da cuenta. Él se da cuenta de lo que venían a ellos discutiendo y dice que cuando llegaron, entonces Jesús les pregunta, les dice, a ver, díganme, ¿de qué discutían en el camino? Y todos se quedaron callados. Todos se quedaron calladitos, ninguno contestó. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que había en su corazón, ¿no? Sabían en el fondo de su corazón que algo estaba mal. Sabían que había ambición, sabían que había egoísmo, que había eso en su corazón que no era bueno, ¿no? Sí. Entonces prefirieron quedarse calladitos. Pero Jesús, que lo sabía y que lo conoce todo y que lo conoce también lo nuestro, hermanos, cuando nosotros pensamos hacer algo, déjeme decirle que el Señor ya lo sabe. Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos estos planes, cualquier plan que usted tenga en su vida, es bueno ponérselo delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, ¿no? Y ver si este plan que yo tengo es bueno para que el Señor lo pueda bendecir, ¿no? Amén. Y salir adelante. Aquí, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado quizás, hermanos, como a los discípulos, ¿no? Que quizás también nos cuesta de repente entender el proyecto de Jesús, entender este plan de Jesús. Y a veces nos creamos estas expectativas que están fuera de lugar y que solo abarcan pues la lógica humana, ¿no? Cuando sabemos que la lógica de Dios pues es totalmente diferente. O sea, el Señor no nos llama a nosotros, hermanos, a que busquemos el poder, a que busquemos la riqueza, a que busquemos la fama, sino que nos llama a una vida en humildad, a una vida de servicio, donde los demás son los más importantes, ¿no? Amén. Porque pues al final de cuentas, ¿verdad? Si nosotros nos afanamos en estar queriendo conseguir aquí el poder y riquezas y el tener, sabemos de que nada de eso nos vamos a llevar. Nos olvidamos del ser. Nos olvidamos del ser, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita me acuerdo de esta canción que dice, ¿no? Que cuando nosotros vamos a morir, dice, solo nos vamos a llevar un puño de tierra, ¿no? Y ni eso nos vamos a llevar, hermanos. Sí. Y ni el puño de tierra nos lo van a aventar allí, el puño de tierra, ¿no? Sí. Pero nosotros no lo vamos a llevar. Así que el Señor lo que nos llama, hermanos, es a tener, como digo, una vida en humildad, una vida en servicio, donde al final de cuentas los demás sea lo más importante, ¿no? El darnos a los demás. Así que la lógica nuestra, la lógica humana, pues realmente a veces nos conduce más al egoísmo, al egocentrismo. Y la lógica de Dios nos invita al desprendimiento, ¿no? Sí. A darnos a los demás, a no acumular aquí tesoros en la tierra. Él lo dice en su palabra, no acumulen tesoros aquí en la tierra porque esos se van a quedar, ¿no? Hay que acumular aquellos tesoros que nos lleven para guardarnos en la vida eterna. Amén. Así que, hermanos, quizás eso también muchas veces pasa en nuestra comunidad, ¿no? En la iglesia también, a veces pasa en los grupos de oración cuando se busca muchas veces el poder, ¿no? Sí, se busca el huesito, dicen por ahí. Se busca el huesito, ¿no? Se busca el querer ser el más grande, el más importante. El mandamás. El mandamás, el que está al frente, ¿no? El que pueda mandar, el que... Y puede hacer todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero en el servicio eso no es así. No se trata de tener mayor poder, sino poder servir mejor, ¿no? Sí, la misma palabra ahí lo dice, ¿verdad? De que el que quiera ser el más, que se haga el servidor de todos, dice. Exactamente. Jesús, mirando todo esto, es lo que les dice estas palabras, ¿no? Toma esta actitud y les dice, a ver, los comienza ahora sí a enseñar. Pues quien quiera ser el primero, les dice Jesús, que sea el último de todos y el servidor de todos. Amén. Fíjense, algo muy precioso. Wow. El último de todos y el servidor
de todos. O sea, el discípulo de Jesús, cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús, debemos de renunciar a nuestras ambiciones, a nuestros rangos, a nuestros honores, vanidades, ¿no? Y allí donde nosotros nos movemos, nadie debe de pretender estar sobre los demás, sino al contrario, ha de ocupar el último lugar y ponerse al nivel de quienes no tienen poder ni tienen algún rango, ¿verdad? Y desde allí entonces ser como Jesús, servidor de todos, ¿no? Jesús mismo nos lo dice, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Amén. Sí, eso lo podemos ver mucho también, por ejemplo, en la política, ¿verdad? Donde se elige a personas para que hagan un servicio y terminan creyéndose los más poderosos y pasan por encima de todos. Y Así se olvidan es. de la gente que los puso ahí. Entonces, yo pienso que este tipo de servidor pues está llamado también a hacer el bien, ¿no? Y pues el Señor también les va a pedir cuentas. Así es, ¿no? Al final de cuentas, pues se va a pedir las cuentas de cada uno, ¿no? Sí. Y la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Que al final seremos juzgados no tanto por lo que hagamos, ¿no? Sino por el amor que demos, ¿no? El amor con que lo hagamos. Con que hagamos las cosas, con ese amor, eso es con lo que se nos va a juzgar. Entonces, claro que esto entra también y debería llegar a todas esas personas, ¿no? En el campo que se mueva, ¿no? En las compañías en también, las compañías, donde solemos ocupar trabajos. un puestecito un poquito más arriba, también no terminar queriendo pues pasar por encima de la gente o aprovechándonos de los que están más abajo, ¿no? Yo creo que esta enseñanza es para ponernos en cuenta lo que es el verdadero servicio, ¿no? Tomar en cuenta y poner a llevar a cabo el servicio que nos toca, el cargo en el que estemos dando, ¿no? Amén, sí. Así que esta fue la actitud que Jesús entonces tomó, ¿no? De que cada uno de nosotros como discípulos de Él debemos renunciar a nuestras ambiciones, a nuestros rangos, honores, vanidades y a todo eso. Y más que nada ser servidores de los demás, ¿no? El servidor de todos. Amén. Y la segunda actitud que Jesús toma aquí es tan importante, ¿no? Que Jesús la ilustra con un gesto simbólico muy bonito, ¿no? Dice la palabra que Jesús inmediatamente pone a un niño en medio de los 12 discípulos. O sea, en el centro del grupo Jesús pone a un niño. ¿Para qué? Para hacer ver que aquellos hombres ambiciosos pues se olviden de sus honores, de sus grandezas, ¿no? Y que pongan sus ojos en los más pequeños. O sea, el niño representa a aquellos más pequeños, los más débiles, los más necesitados de defensa, de cuidado, ¿no? Amén. Aquí es bueno también pensar en lo que está pasando, ¿verdad?, en nuestros países y principalmente lo que acaba de pasar ahorita en México. Yo creo que también donde se han aprobado leyes también que están a favor del aborto, ¿verdad? Yo pienso que también como servidores debemos levantar la voz por todos estos pequeños que no han nacido, por los no nacidos. Ahora sí que nos toca hacer ese servicio de levantar nuestra voz en justicia por la vida. Claro que sí. Y también en oración para que los que están aprobando estas leyes pues cambien en su corazón, se dejen tocar por Dios y vean lo que está mal, que puedan rectificar, ¿no? Sí, hablar ahora sí como se dice, ¿no? Por aquellos que no tienen voz, ¿no? Sí, es una otra forma también de servicio. Amén, claro que sí. Todos estamos invitados Todos estamos invitados a levantar nuestra voz, ¿no? Por la vida, ¿no? Porque Dios da la vida y solamente Él la quita, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, esto fue este símbolo, ¿no? Lo que Jesús quiso hacer llegar, tomando a este niño, poniéndolo en medio de este grupo, ¿no? Para que nos olvidemos, ¿no?, de nuestros honores, de nuestras grandezas y pongamos los ojos en los más pequeños, en las personas que son más débiles, más necesitados, que necesitan defensa, que necesitan cuidado. Y quizás en este momento viene a mi mente, ¿no?,
este ejemplo tan grande que tenemos de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Amén. Una mujer que realmente de testimonio grande, que se olvidó de una manera total de ella misma para darse al servicio a los demás, para darse y entregarse a los demás, por los más necesitados, por aquellos que todo el mundo rechazaba, ¿no? Oye, y también me recuerda también que hay una anécdota que también la Madre Teresa decía, ¿verdad? Que las personas que no quisieran a sus hijos, que se los dieran a ella, que ella se encargaba de ellos. Sí. ¿Verdad? De una manera también cuidando la vida. Porque así como lo dice también aquí, que la palabra de Dios, que el que recibe a uno de estos pequeños me recibe a mí. Amén. Recibe a Jesús. Sí. Y otra cosa también, fíjate que la Madre Teresa de Calcuta también se decía de que ella por mucho tiempo, por bastantes años, si no recuerdo más de 50 años, no sentía la presencia de Jesús. Vivía en un desierto, pero sin embargo sabía que lo que ella tenía que hacer era lo correcto. Amén. Es un gran testimonio, ¿no? una porque gran obra. Sí. Uno muchas veces pasa por algún desierto por un tiempo y ya no hay la puerta, pero ella con tanto tiempo y aún así se siguió entregando, ¿no? Por esa gran fe, por esa gran confianza que tenía también en el Señor. Yo creo que debemos de tomar estos momentos, ¿verdad? Que el Señor nos regala para llenarnos de Dios, para esforzarnos por conocer un poco más de Él y buscar también por nuestras propias, de nuestra propia forma, pues, buscar de Dios. Porque los tiempos difíciles van a llegar. Así. Van a llegar los tiempos en los que en nuestra vida, quiero decir, que puede llegar a esos desiertos donde nos sentimos abandonados por Dios, donde no lo vemos por ningún lado. ¿Y qué es lo que nos va a mantener? La fe en Dios, la fe en el Señor, la esperanza en Él. Entonces, a prepararnos. Así es, ¿no? Aquí algo muy precioso, ¿no? Dice que Jesús abraza a este niño, ¿no? Y dice, ¿no? El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, dice. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, o sea, al Padre, ¿no? Amén. Miramos cómo Jesús viene e invierte todo, ¿no? Así, dice, el que quiera ser el más grande, tiene que ser el más pequeño. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último, ¿no? Viene y invierte todo. Y se identifica pues también aquí de alguna manera con Jesús también con los niños. Y nos invita a que nosotros seamos también como estos pequeños. Quien acoge a los pequeños en el mundo de Jesús, dice, acoge a Dios mismo, ¿no? Nosotros debemos ser como esos niños. Porque una persona que solo piensa en el poder, no prestaría gran atención a los pequeños, ¿no? Pero Jesús nos enseña de que debemos ser como los niños y tener esas ciertas características que solamente los niños tienen. Que nosotros alguna vez lo tuvimos, pero que con el tiempo y vamos creciendo y vamos llegando a ser adultos. Vamos perdiendo nuestra inocencia. Vamos perdiendo toda esa esencia que Jesús nos invita a que guardemos, ¿no? Un niño, por ejemplo, tiene la capacidad de asombrarse, de maravillarse, ¿no? Por cosas pequeñas, o sea, nosotros debemos seguir asombrándonos por lo que Dios hace en nuestra vida, por lo que Dios hace con los demás, ¿no? Simplemente con el hecho de amanecer y ver la luz del día, admirarnos con esa grandeza de Dios cada día. Así es, ¿no? Otra característica de un niño es la facilidad que tienen ellos de olvidar y de perdonar. Nos damos cuenta muchas veces cuando ellos entre niños están jugando y por alguna cosa se molestan, se pelean y que al momento, al poco momento ya están nuevamente jugando, ¿no? Felices, se les olvidó de lo que estuvieron discutiendo. Nosotros como adultos a veces nos cuesta perdonar y a veces mucho más olvidar, ¿no? Sí, no nos damos cuenta que eso nos hace más daño a nosotros mismos. Así es. Muchas veces la otra persona con la que supuestamente se vino el enojo, ya se le olvidó, ni se acuerda. Ni en cuenta, ¿verdad? Sí. Nosotros seguimos cargando muchas veces con tantas cosas. Hemos nosotros tenido la experiencia de ver y de oír testimonios en retiro, ¿no? De que gente ha venido cargando con algo en su corazón, ¿no? Que no ha podido perdonar por años. Jorobado, sí. Ya como quien dice, ¿verdad? De tanta carga. De tanta carga.
pero tenemos que aprender a nosotros a ser como los niños, de olvidar y de perdonar también. Que no digamos como mucha gente dice, yo sí, ya lo perdoné, pero no lo olvido. No, eso no es perdonar, ¿no? Si usted recuerda y le vuelve a doler ese corazón y se le vuelven a hacer los intestinos allí nudos, quiere decir que usted ni ha olvidado ni ha perdonado. Entonces, el chiste es de que no lo olvides, pero que tampoco te duela ya. Exactamente, sí. ¿no? Entonces, tener otra característica de un niño es la humildad y la obediencia, ¿no? Un niño siempre es humilde y obediente a los demás. Así debemos de ser nosotros. Eso es la invitación de Jesús para cada uno de nosotros, de que debemos ser como unos niños. Bien lo dice la palabra, ¿no? Deben de ser como niños para que entren al reino de los cielos, ¿no? Amén. Entonces, aquí, hermanos, ¿verdad? Jesús, pues, quiere bajar para servir, pero los discípulos quieren subir para dominar, para mandar, sirva, para ser servidos. Entonces, por supuesto que el mundo no entiende esto, hermanos. Y nosotros muchas veces también pensamos como piensa el mundo, ¿no? Tampoco lo entendemos y muchas veces nos desconcierta. En algunos casos, pues nos da hasta risa y decimos, ¿no? Pues qué tonterías son estas. Pero aún así, hermanos, sin embargo, la experiencia humana nos habla de que las grandes personas, ¿no? Esas que realmente tienen peso en su familia, en su ambiente de trabajo, entre sus amigos, quizás también a personas que han dejado historias en su pueblo, pues esas son las grandes personas que han sido grandes servidores de los demás. Personas que se han puesto a atender al hermano, al otro, al prójimo, ¿no? Que pensaron más en plural, ¿no? En nosotros que en solamente en yo. Para mí, ¿verdad? Sí, y son no tanto que se le recuerda con cariño. Ajá, esa es que la palabra que se usa, ¿no? Solamente yo, sino que han usado la palabra nosotros. Entonces, hermanos, solamente pues queremos, ojalá que nos quedemos con este mensaje del Señor, ¿no? Que el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más grande, ¿no? El primero, el principal, no será aquel que haya acumulado tantos honores en provecho propio, el que haya acumulado tantas cosas aquí en la tierra, sino el que por amor a Dios haya prestado más servicios al prójimo, más servicios al hermano, y que se olvida de sí mismo y vive para Dios y para los demás. Amén. Bien lo dice el Señor, ¿verdad? El que quiera ser el más grande, que sea el último y el servidor de todos. Así que nos quedamos con estas palabras del Señor. Ojalá que abramos nuestro corazón para recibirlas y para en estos días comenzarlas a meditar, ¿verdad? Amén. Así que vamos a orar en este momento. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje que nos invita siempre a ser personas de servicio. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Porque tú nos das, Señor, este privilegio de poder escuchar tu palabra, de meditarla, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la gracia de vivir en
entregados a ti, para que las personas que pusiste en nuestra vida lleguen a conocer tu amor en profundidad. Hoy, Señor, pedimos que seamos capaces de entregar nuestra vida para que muchos otros lleguen a gozar de tu amistad, de vivir esa experiencia que quizás nosotros hemos podido vivir, Señor. Hoy quiero, Señor, ser el primero, pero el primero en ponerme en servicio a los demás, con verdadera humildad, y llevarlos de la mano hacia tu reino. Señor, que no nos domine el deseo de ser más que nuestros hermanos, ni de recibir más que ellos, sino hacernos, como tú lo dices, el más pequeño de todos, en el amor y en el servicio. Bendito seas, Señor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, si los tristes y los enfermos encontraron en su dolor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. De manera especial, Señor, también queremos orar y levantar nuestra voz, pidiendo, Señor, por todos estos pequeños no nacidos, Señor. Hoy oramos, Señor, para que nos ayude, Señor, a interceder por ellos, a levantar nuestra voz ante los gobiernos y poder hacerles ver en dónde estamos errando. Oh Señor, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y especialmente también de los que aprueban estas leyes. Toca su corazón, Señor, para que cambien y luchen cada día más por la vida. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Bendito seas, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues, amén. Qué grande es el Señor, ¿no? Que nos da la oportunidad, pues, este privilegio de poder meditar y reflexionar su palabra, ¿no? Y quedarnos, pues, con estas palabras en nuestro corazón. Que quiera ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos, ¿no? Olvidarse de sí mismo para vivir para Dios y para los demás. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, pues en este momento vamos a saludar a todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Vamos a ver quién está por ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a Cristi Martínez. A Cristi. Hola, Cristina. Saludos. Tenemos a Irmita Gil también. Hola, un Irmita. Saludo. Tenemos a Ceci Gallardo también que nos está acompañando en este momento. Bienvenida, Ceci. Tenemos a Richard Fernández, también los hermanos de la comunidad aquí en San José. Saludos, Richard. También tenemos a Esther Ojeda. Saludos, Esther. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Tenemos a Ramón Briones, nuestro hermano que nos ve desde Utah, ¿verdad? Allá en Utah. Sí, saludos allá para los hermanos, la comunidad de Utah también. Tenemos a Leticia Vergara Medina también. Leticia, un saludo. Saludos, Esther dice bendiciones. Y tenemos a Adriana Guerrero Estrada, ¿verdad? Prima de Gabriel. Saludos para Adriana, dice bendiciones. Saludos, Adi. Y creo que son los personas que veo por aquí que están. Gracias por acompañarnos, hermanos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, pues, esta reflexión del Evangelio. Así que bien, y no se olvide también que le invitamos a que nos visite en nuestro canal de YouTube. Búsquenos por ahí como Kairos Tiempo de Dios.
por ahí nos va a encontrar y por ahí va a encontrar también más reflexiones para seguir llenándonos de Dios cada día. Claro que sí, hermanos, y recuerden también si gustan por ahí dejarnos a sus oraciones, sus intenciones para seguir orando por todas las necesidades, ¿no? Oremos unos por otros y sabemos de que Dios escucha las oraciones de cada uno de nosotros. Amén. Bien. Así que sin más, hermanos, los esperamos el próximo jueves, si Dios lo permite, aquí a las 7 puntual en Kairos, Tiempo de Dios. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Paz y bien.